Hola, buenas tardes. Estamos viendo lo que es el tutorial sobre HTML. Esto es parte del trabajo para el primer parcial, el cual va a constar en desarrollar una pequeña página web donde en la página web vamos a pintar un poco un menú, vamos a ingresar unas imágenes, vamos a escribir algunas preguntas para formar un tipo de examen, ¿sí? Después de este tipo de examen, vamos a guardar el archivo HTML y el archivo lo vamos a cargar dentro de la plataforma de la materia, ¿sí? En la plataforma van a encontrar un apartado que dice primer examen parcial. Entonces esta práctica ustedes la tienen que replicar y de esto constará el examen. Bien, sin más preámbulo vamos a abrir el editor de Visual Studio Code, ¿sí? Aquí lo que hice fue que puse el editor de Visual Studio Code y del lado derecho puse mi explorador de Google Chrome, ¿sí? Para estar viendo lo que estoy escribiendo y refrescando en la página. Incluso voy a hacer algunas búsquedas de algunas imágenes y esas imágenes pues las vamos a ir buscando también aquí donde tengo compartido el explorador, ¿sí? Entonces dentro de nuestra materia creamos una carpeta que se llama HTML y dentro de esa carpeta HTML vamos a crear nosotros un nuevo archivo. Al archivo le vamos a escribir primer examen parcial o primer parcial .html. Teniendo el primer examen parcial, bien, vamos nosotros a empezar a escribir el código de nuestra página web. Recuerden que nuestra página web empieza, un segundito, voy a cambiar el idioma a inglés. Ya. Nosotros empezamos con doctype y con la etiqueta HTML. Después abrimos nuestra página web como HTML y vamos a crear lo que es el head y nuestro body. Teniendo la estructura de nuestra página web, ahora vamos a ingresar un título a nuestra página con la etiqueta title y vamos a escribir primer parcial y a continuación después vamos a poner nuestro nombre o nuestro nombre, ¿sí? Le vamos a dar guardar y voy a abrir este archivo en el explorador. Yo lo tengo guardado dentro de mi carpeta HTML. Tengo aquí lo que es el primer parcial. Lo voy a abrir en el explorador. Y bueno, ya aparece lo que es mi paginita web. Primer parcial y mi nombre. Bien. En nuestras prácticas anteriores habíamos visto cómo cambiar el fondo con el atributo style. Vamos a cambiarle ese atributo con el atributo style. Dentro de body vamos a escribir background color y pongan el color que ustedes deseen, ¿sí? Yo voy a poner color como amarillito. Le voy a dar guardar. Amarillo mostaza, dorado, algo así, ¿sí? Recuerden que estamos viendo ahorita solamente HTML. La parte de CSS o los estilos los veríamos en la siguiente sesión, que es pasando este examen parcial. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a ingresar contenido a nuestra página web, ¿sí? Dentro de nuestra página web vamos a escribir nosotros un encabezado. El encabezado lo voy a escribir con la etiqueta H1
y voy a escribir primer examen parcial. Le voy a dar un refresh para que vean que aparece primer examen parcial. Ahora, yo lo que quiero es que este encabezado me aparezca centrado. Podemos hacerlo de varias formas, ¿verdad? Cambiando la alineación, etcétera. ¿Sí? Yo voy a utilizar la etiqueta center para centrar mi encabezado. Ustedes elijan la etiqueta que ustedes deseen. ¿Sí? Después de esto, vamos a escribir otra etiqueta, pero de un tamaño un poquito más pequeño. Yo le voy a poner H3. Y voy a escribir la escuela, ¿sí? En este caso, nuestra escuela se llama Seduc. Entonces, voy a escribir Centro de Educación y Forma. Lo voy a escribir con mayúscula. Centro de Educación y Formación Académica. Tenemos nuestro examen, ¿ok? Lo siguiente que vamos a escribir, es más, vamos a cambiarlo a una etiqueta H2, el encabezado de la escuela. Vamos a escribir aquí la materia, ¿sí? Con una H3. En este caso se llama Desarrollo Web. Vamos a escribir ahora una línea con la etiqueta HR para dar un salto de línea. ¿Ok? A continuación vamos a escribir nosotros una etiqueta div en la cual va a contener nuestro nombre. Para el nombre vamos a utilizar la etiqueta igual H3, donde escribiré nombre, dos puntos, y aquí escribimos nuestro nombre. Perdón, aquí se me pasó. La etiqueta, la línea tiene que estar arriba de nuestro nombre, ¿sí? De esta forma. Bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación es vamos a escribir nosotros dentro de la etiqueta H3. Yo quiero que la palabra nombre, dos puntos, esté en negrita. Para esto voy a escribir con la etiqueta B solamente lo que es el nombre. Nombre, dos puntos, para que se encuentre. Perdón, aquí le voy a poner la etiqueta P, es la de párrafo. ¿Sí? Tengo el nombre, y su nombre. Bien, dentro de este mismo div vamos a dar nosotros un salto de línea y vamos a escribir la fecha del día de hoy. Por ejemplo, hoy es 13 de febrero. Del 2021. Voy a quitar la etiqueta BR porque creo para que se vea un poquito más junto, ¿sí? Ya teniendo la etiqueta BR, la etiqueta
de párrafo para el nombre, la etiqueta del párrafo para la fecha, vamos nosotros a dar otro salto de línea. Otro salto de línea y vamos a escribir otra línea. Perdón. Vamos a escribir otra línea. ¿Sí? Bien, a continuación vamos nosotros a escribir algunas preguntas. ¿Sí? Para eso vamos a buscar algún contenido que nosotros queramos preguntar. Cualquiera, el tema es abierto. Por ejemplo, yo voy a hablar un poco de lo que es un algoritmo computacional. ¿Sí? En este caso voy a crear mis preguntas con base en el contenido de esta página web, que es un algoritmo. El algoritmo nos permite llevar a cabo una tarea para encontrar la solución determinada de un problema. Los algoritmos se usan solo en cuestiones relacionadas matemáticas. Lo cierto es que los algoritmos se usan mucho más de lo que creemos, bla bla bla, la historia de los algoritmos. Sí, voy a sacar 3 preguntas. Las preguntas que yo quiera de algún contenido. ¿Sí? Bien, ya que tenemos nosotros las preguntas, ahora sí, lo que nosotros necesitamos crear es un pequeño formulario. Un pequeño formulario. En nuestro formulario vamos a escribir lo siguiente. La etiqueta form. Abre y se cierra. Después vamos a escribir nosotros una etiqueta label. La etiqueta label es para crear lo que son etiquetas. ¿Sí? O texto, digamos un poco de texto. En este caso voy a poner con el atributo for igual. Y dentro de for igual voy a poner pregunta 1. Y fíjense cómo dentro del label ahí voy a empezar a redactar mi pregunta. En este caso, ¿qué es un algoritmo? Bien, para evitar un poquito de espacio, esto me lo voy a traer hacia arriba para que quede todo en una sola línea. Y la etiqueta label también. A continuación voy a escribir la etiqueta BR para un salto de línea. Y ahora voy a escribir la etiqueta input. Esta input va a ser un tipo texto. Perdón, tipo texto. Vamos a escribir el ID, que va a ser pregunta 1. Bien. Vamos a escribir también lo que es el name, el atributo name, con el nombre pregunta 1. Voy a hacer un poquito más grande esto para que... Esto lo voy a hacer un poquito más... Bueno, así, más o menos, para que quepa un poquito más. Ok. Y voy a cerrar el input. Le voy a dar guardar nada más para que visualicen cómo se va viendo. En este caso dice que es un algoritmo y yo puedo ingresar aquí una respuesta. ¿Sí? Bien. Ahora voy a seleccionar y voy a copiar el label y el input. ¿Sí? Aquí después del input me faltó poner un BR para que sea también salto de línea. Ahora, el siguiente label le voy a poner pregunta número 2 y voy a escribir qué es un diagrama de flujo. En el ID del segundo input le voy a poner pregunta 2 y en el name también pregunta 2. Le voy a dar guardar y me va a quedar mi segunda pregunta.
En caso de que yo quiera dar un poquito más de salto de línea, yo lo que puedo hacer es poner otro BR, ¿sí? Para que se dé un poquito más de salto de línea. Incluso en el texto de la pregunta 1 puedo poner 1 punto y guión, que es un algoritmo, 2 punto y guión, que es un diagrama de flujo, para que se vea un poquito más como pregunta. Bien, ahora vamos a escribir nosotros una pregunta de opción múltiple. Voy a escribir aquí BR, perdón, la etiqueta BR, y voy a escribir otra vez el label, ¿sí? Que viene siendo la pregunta número 3. En la pregunta número 3 vamos a buscar algún término que pueda ser de opción múltiple. Por ejemplo, esta fase del algoritmo se corresponde con la data de entrada con que se debe alimentar el mismo, ¿sí? Se trata de la información que se entrega al algoritmo. Vamos a poner esta frase, ¿sí? Entonces la pregunta número 3 voy a escribir o voy a copiar y pegar esta frase. Se trata de la información que se entrega al algoritmo. Bien, para esto voy a escribir ahora lo que son mis checkbox, ¿sí? Entonces en input voy a poner el type y le voy a escribir checkbox, ¿sí? Y voy a escribir en el ID respuesta 1. Le voy a poner CHK para saber qué es el checkbox. CHK box. Y en el name también se lo voy a escribir igual, ¿sí? Voy a copiar el input y lo voy a pegar 3 veces, al cual en el segundo input del checkbox le voy a poner el número 2 y en el tercero el número 3. Bien. Ahora, para estos 3 inputs que escribí de checkbox, voy a escribir un atributo aparte que se llama value. Y en el value voy a escribir, por ejemplo, entrada. En el segundo input voy a poner value, proceso. Y en el siguiente input voy a poner value, salida. Bien, cuando yo le dé un refresh a la página, observen cómo voy a tener aquí mis 3 checkbox. Un segundito, déjenme nada más correspondo que quede. Sí. Entrada, proceso y salida. Ay, un segundo. Escribir entrada, proceso, salida. Entrada, proceso, salida. Yo tengo mi input de entrada, mi input de proceso y mi input de salida. Voy a darle un refresh. Tengo input de entrada, proceso o salida. Ahora observen que cuando yo escribo la palabra input y con el atributo type yo puedo seleccionar diferentes tipos de elementos: checkbox, color, date, datetime, email, file,
hidden, image, month, number, password, radio, etcétera, ¿verdad? Bueno, yo puedo escribir varios elementos. Incluso, por ejemplo, puedo crear, en vez de que sean checkbox, puedo escribir que sean radio. Fíjense la diferencia. Cuando es un checkbox, yo puedo seleccionar varios. Pero cuando es un radio, voy a quitar tantito este input que puse, que lo puse mal. Le voy a dar un refresh y se cambia de forma circular. Ahora fíjense cómo yo puedo tener nada más lo que es el radio seleccionado. ¿Sí? Ahora, aquí hay un detalle. Cuando estamos nosotros seleccionando un radio, lo que estamos buscando es que sea una respuesta, ¿sí? Entonces el name debe ser igual. Por ejemplo, le voy a escribir respuesta checkbox nada más. Fíjense cómo ahora, cuando yo seleccione, no se seleccionan todos. ¿Por qué? Porque en el name le dejé el mismo nombre a todos. Entonces es uno u otro. A diferencia de si yo le hubiera puesto diferentes nombres, yo puedo seleccionar varios. ¿Sí? Es lo que pasa cuando tú tienes checkbox. Yo tengo checkbox y puedo seleccionar varios. ¿Sí? ¿Y qué pasa si a todos les pusiera el mismo name? ¿Sí observan? Como con checkbox no importa que tengas el mismo name, te puedes seleccionar varios casos. Cambio radio es de opciones. Una u otra. Una u otra. ¿Sí? Para los exámenes acuérdense que debe ser radio. Cuando tienes una opción, una encuesta o algo así que puedes seleccionar varios, tú puedes poner checkbox. ¿Sí? La clave aquí es que el name debe ser el mismo. Bien. Entonces ya tengo la pregunta 1 que es un algoritmo, la pregunta 2 que es un diagrama de flujo, la pregunta 3 se trata de la información que se entrega al algoritmo y nosotros podemos responder. Ay, perdón. Vamos a ver, nosotros también podemos escribir cuando es un campo de texto pero es un poquito más grande, ¿sí? Digamos que nosotros queremos escribir un texto, pero aquí no va a caber en esta casilla chiquita, ¿sí? Nosotros podemos utilizar lo que es el input. Ay, perdón. Pero es el input, a ver un segundito. Disculpen un segundo, es que estaba acomodando aquí un material. Bien, yo lo que puedo hacer aquí es escribir, en vez de que sea un input, si yo quiero que esta respuesta sea muy grande, yo puedo escribir lo que es una etiqueta text area, ¿sí? Lo voy a escribir aquí abajo del diagrama de flujo nada más para que lo vean, ¿sí? Voy a poner la etiqueta text area, lo voy a cerrar, ¿sí? Y dentro de text area yo voy a escribir el ID, que para mí va a ser respuesta pregunta 2, ¿sí? Voy a escribir el name, que en este caso pues voy a poner el mismo que el ID, respuesta pregunta 2,
voy a poner la etiqueta, perdón, el atributo rows. Fíjense, el atributo rows lo voy a poner, digamos, un 3. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Le voy a dar guardar y le voy a dar un refresh. Fíjense cómo en vez de escribir un cuadrito donde yo puedo ingresar texto, ahora me pone un cuadro más grande. ¿Sí? La diferencia de estos dos es que, por ejemplo, aquí yo le dije que me dejara tres filas. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 30, fíjense cómo crece mi espacio para escribir más texto. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Vas a ingresar hasta 4 renglones. ¿Sí? Ahora, hay otro atributo que se llama calls. Es para la cantidad de columnas. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 50, fíjense cómo el ancho se hace un poquito más. Si yo le pusiera, por ejemplo, aquí 10, fíjense cómo se hace más pequeño. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner aquí 50 para que se haga un poquito más grande y me pueda ingresar más texto. ¿Sí? Esto es para preguntas cuando son un poco más grandes. Si cualquiera de las dos es correcta. ¿Sí? Incluso yo puedo escribir algo por default aquí. Escribe algo. Y aparece aquí, escribe algo. ¿Sí? Bien, ahora, cuando tú escribes un examen, nosotros lo que buscamos es enviarlo a algún lugar. Para esto necesitamos nosotros escribir lo que es un pequeño botón. ¿Sí? Digamos un pequeño input, un pequeño botón, perdón, para enviar el formulario hacia algún lugar. ¿Sí? Para esto nosotros vamos a utilizar lo que es un input, de un tipo input, y el tipo va a ser submit. Ahorita vamos a escribirlo para que vean ustedes cómo funciona. ¿Sí? Yo escribiría lo siguiente. Después de pasar el espacio en la última pregunta, escribiría input de tipo submit. Y vean cómo aparece un pequeño botón. ¿Sí? Bien. El submit lo que hace es que para nosotros nos envía hacia un lugar o una acción después que vamos a ver nosotros con JavaScript. Y cuando veamos lo que es PHP, vamos a mandar llamar una página de PHP. ¿Sí? Para cambiarle el valor o el texto que está aquí adentro, nosotros podemos escribir la palabra value y escribimos, por ejemplo, enviar. Le doy un refresh y me aparece el botón enviar. ¿Sí? Entonces tenemos aquí ya un formulario donde vamos ingresando controles. Label es una etiqueta. Input es la entrada por medio de un tipo texto. El text area es la entrada por medio de un cuadro de texto más grande. Radio es para poder utilizar opciones. Checkbox es para utilizar casillas. Y el submit lo que hace es enviar este formulario que estamos consultando. Ahora, nosotros también podemos escribir, perdón, aquí voy a poner br. Nosotros podemos escribir aquí del tipo botón. ¿Sí? Del tipo, perdón, podemos escribir nosotros con la etiqueta botón. ¿Sí? Y con la etiqueta botón nosotros podemos escribir aquí la palabra enviar.
también es válido. ¿Sí? La diferencia de un input submit es que el submit agarra los datos del formulario y te lo envía, ¿sí? Ya sea por el método get o el método post. En cambio el botón, pues solamente es un botón que va a aparecer ahí. Yo utilizo mucho lo que es el botón porque puedo utilizar el comando, el atributo onClick, y aquí mando llamar a una función de JavaScript, que eso lo veremos en la parte del examen final. ¿Sí? Yo puedo mandar llamar y ejecutar código de JavaScript. El submit me manda los elementos por medio de un get o un post hacia la parte de PHP o hacia la parte de ASP o el backend que ustedes estén utilizando. Bien, entonces para esta práctica ustedes deben de realizar lo que es el encabezado, primer examen parcial, el nombre de la materia, el nombre de la escuela, perdón, la materia, el nombre de ustedes, la fecha en que lo están creando, y van a escribir 3 preguntas, las que ustedes deseen, tema abierto. Van a utilizar input text, text area, radio, checkbox, la que ustedes deseen, ¿sí? Después van a poner un input type submit o un botón. Este archivo HTML lo van a subir dentro de la plataforma de Google Classroom en la sección primer examen parcial. Y esta sería la clase, la sesión. Si tienen alguna duda, pueden comentarme en el WhatsApp o incluso también pueden escribir un comentario en Google Classroom y lo resolvemos. Saludos, chavos, les encargo la tarea.